Hola a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la primera clase de AutoCAD. Vamos a comenzar explicando acerca de la interfaz del programa, la configuración y pues vamos a terminar este, elaborando algunos ejercicios con líneas y pues utilizando los comandos de líneas básicos, digamos, y viendo las diferentes maneras de poder dibujar. Bueno, cuando nosotros abrimos AutoCAD, probablemente va a aparecer de esta manera. Vamos a tener aquí una opción para comenzar un nuevo archivo. Si damos clic aquí en donde dice Start Drawing, pues vamos a comenzar con un archivo nuevo o nos va a aparecer documentos recientes que hayamos utilizado, ¿no? Entonces también podemos dar clic acá a cualquiera que queramos utilizar. Entonces, en este caso, simplemente voy a dar clic aquí en comenzar dibujo. Bueno, en cuanto a la interfaz del programa, les explico rápido de arriba para abajo cómo está todo organizado. Tenemos el menú principal o de aplicaciones que lo tenemos en la esquina y pues seguramente ya lo conocen de otros programas donde puedo guardar, abrir un archivo, exportar, etcétera, imprimir. Bueno, después tenemos en la parte de arriba, en esta parte tenemos la barra de herramientas de acceso rápido y bueno, pues su nombre ya lo dice un poco. Para guardar tenemos botones aquí de acceso rápido, abrir, imprimir, o sea, un poco lo mismo, pero pues de acceso rápido. Y tenemos también aquí en la esquina o en el extremo un menú desplegable donde tenemos precisamente, podemos elegir qué botones de acceso rápido queremos, ¿no? Que estos son los que tienen la flecha, son los que tenemos activos y aparecen ya como botones, ¿no? Por ejemplo, de Workspace no siempre viene activo, a veces tal vez lo encuentren nada más así. Eh, Puede ser funcional eh, en el caso de que llegue a lo mejor a cambiarse la configuración de su AutoCAD o de repente vean que tienen otros botones o se ve diferente, pueden intentar cambiar la configuración con activando esta cuestión de Workspace y fijándose que tengan activo Drafting and Annotation, es el que siempre vamos a ocupar. O pueden, digamos, en caso de que se haya cambiado la configuración, probar cambiar a otro, por ejemplo, el 3D, si se fijan, cambia el menú y regresando nuevamente a Drafting, ¿no? Entonces se vuelve a acomodar, digamos, como viene de inicio. De hecho, a mí algunas cosas que tenía por acá configuradas cambiaron y ya volvió como viene por default, ¿no? Bueno, aquí arriba tenemos, siempre vamos a tener el título del archivo. En la parte del medio va a decir la versión del AutoCAD y el nombre del archivo, que en este caso es un archivo nuevo y no lo he guardado todavía, y le asigna un nombre por default que es Drawing 1, ¿no? Bueno, luego tenemos el Info Center aquí arriba a la derecha, que realmente no lo vamos a utilizar prácticamente. En la parte de más abajo tenemos pues los menús en esta parte
en donde, bueno, vamos a poder desplegar diferentes botones de esta cinta que tenemos debajo, ¿no? Entonces, dependiendo si se acomodan utilizando botones, lo aconsejable va a ser trabajar por medio de comandos y el teclado, pero bueno, algunas cosas podemos recurrir a ellas seguramente acá, ¿no? Entonces tenemos pues diferentes opciones y como verán cada una tiene pues botones diferentes, ¿no? Entonces pues estaremos ocupando algunas, probablemente la de Home, la de Annotate son las más utilizadas. Y bueno, más abajo tenemos las pestañas. Estas pestañas de acá, nosotros podemos tener varios archivos abiertos a la vez y todos se van a ir acomodando en esta parte como pestañas, ¿no? Como les digo, es Drawing 1, que así le asigna el nombre por default. Después cuando lo guarde y ya le pongo un nombre, va a aparecer el nombre ahí, ¿no? Tenemos la ventana de inicio, la de Start, que de hecho, pues así es como empieza cuando abrimos AutoCAD. Y bueno, si yo quiero abrir un archivo nuevo, puedo hacer clic acá en el botón de más y se van agregando, ¿no? Y así puedo tener varios. O si abro uno más, voy a archivo, abrir uno que ya tenga empezado, pues se va a acomodar también aquí en esta parte de las pestañas. Bueno, nuestra área de trabajo pues es todo lo que tenemos aquí al centro. Es un área prácticamente infinita, no tiene pues límites. Ahorita vamos a ver cómo movernos. Luego tenemos aquí a la derecha el cubo de visualización, que bueno, como nosotros realmente vamos a trabajar nada más en 2D, pues no va a aparecer tanto un cubo, se va a ver como un cuadrado, pero pues realmente es un cubo, ¿no? Por lo general, pues la verdad no debemos moverlo porque por alguna circunstancia puede ser que lo coloquemos mal y estemos trabajando en otra vista. Siempre debe estar en top, o podemos escribir en el teclado plan y dar 2 veces enter y se vuelve a acomodar en vista en planta, ¿no? Bueno, tenemos esta barra de navegación a la derecha, que la verdad es que yo no la ocupo tanto. Bueno, ahorita ya desapareció, de hecho. Puede ser que la haya cerrado por error. Casi realmente con el mouse, el teclado, pues creo que es lo más práctico para movernos. Y bueno, en la parte de abajo tenemos la famosa barra de comandos, que es muy útil y necesaria, que es esta que aparece aquí. Esta barra se puede extender si nosotros jalamos de la parte de arriba, y puede ser más amplia, puede tener más de un renglón. Eso dependiendo de, pues si quiero ver más información, a veces sacamos medidas, etcétera, y es necesario como leer más información, entonces podemos ampliar un poco esa barra de comandos, que en caso de llegarla a cerrar, se vuelve a abrir con control
9, ¿no? Y se cierra también con control 9. Aquí me está preguntando si realmente quiero cerrarla. Si le digo que sí, pues desaparece, ¿no? Pero para volverla a aparecer, otra vez control 9 y ya vuelve a aparecer. AutoCAD funciona mucho a través de comandos que son, pues, digamos, las herramientas se las voy a dar por medio de nombres a AutoCAD. Y es una manera un poco más fácil de tener que ir a buscar la herramienta en el botón, que es un poco más tardado, o estar cambiando aquí del menú, buscándola. Incluso hay herramientas que a lo mejor están más escondidas. Entonces es más lento, es una forma de trabajo más lenta. Mientras que si nosotros nos aprendemos todos los comandos, pues es mucho más rápido, ¿no? Entonces cuando nosotros queremos indicar un comando, quiero dibujar una línea, por ejemplo, hacer cualquier cosa prácticamente, para todo existe un comando, ¿no? Entonces solo tengo que escribirlo en el teclado, y como verán, cuando yo oprimo cualquier letra del teclado, pues me va a aparecer aquí en la barra de comandos lo que yo escribo, ¿no? No es necesario hacer clic sobre la barra de comandos ni nada. O sea, yo puedo estar dibujando o haciendo algo acá y al escribir automáticamente se va a colocar en la barra de comandos y siempre va a aparecer una lista aquí, digamos, como de sugerencia de comandos que comienzan con la letra que estoy escribiendo, ¿no? Si empiezo a escribir más letras, pues van a empezar a desplegarse comandos que tienen esas letras, ¿no? Y me va a aparecer sugerencias. Eh, Normalmente va a adivinar o sea, van a aparecer en primer lugar los más utilizados. Es probable que, que salga el que que necesito en la parte de hasta arriba, ¿no? Eh, bueno, de los comandos ahorita podemos hablar un poquito más. Luego en la parte de más abajo tenemos aquí estas pestañas o fichas de presentación. Tenemos, probablemente se llamen diferente en el caso de ustedes, probablemente se van a llamar layout. Puedo yo crear igualmente con el símbolo de más todas las que necesite, puedo tener acá muchas, pero siempre vamos a tener la de model, es así, digamos que va a estar siempre ahí. Y en primer lugar, la pestaña de model es la que están viendo ahorita, que es el área de trabajo, y es donde siempre vamos a estar dibujando. Y luego tenemos todas las pestañas que dicen layout, que también puedo renombrar y asignarles un, un nombre que yo quiera. Esas son para configurar una impresión. Entonces yo puedo configurar un tamaño de papel, ponerle cierta información, eh, y pues ya después acomodar ahí lo que voy a imprimir, puedo escalar ahí, etcétera, que eso ya lo estaremos viendo hacia el final del curso. Y bueno, lo cómodo de esto es que puedo tener ya papeles configurados, incluso pues con un pie de plano, etcétera. Y como verán acá, pues que yo tengo el tamaño 90x60, tengo doble carta, y pues prácticamente puedes tener ya configurados todos los que tú quieras. Pero bueno, esos son únicamente para ya acomodar tus dibujos e imprimir. Realmente en esas áreas no vamos a dibujar, todo lo que dibujamos es en Model. Y bueno, por último tenemos
en la parte de la derecha, en la parte de abajo, la barra de estado, que también es bastante importante, y tenemos varias cosas ahí muy funcionales que realmente las vamos a ir viendo poco a poco. De lo más destacado tal vez ahorita al principio pues será la rejilla, que es estos primeros botones que les llama grid. Y bueno, el primero, como verán, está activo en mi caso, y por eso es que en el área de dibujo estoy viendo una retícula de un poquito como de color más claro. Si a mí no me gusta tener esa retícula, pues la puedo apagar con los botones de acá. Cuando el botón está activo se va a ver en color azul claro, ¿no? Desactivado pues se va a ver del mismo color que el fondo, digamos. Bueno, tenemos varios aquí que vamos a ir utilizando, y estos menús de aquí abajo se pueden también activar en caso de no tener alguno. En la parte de hasta la derecha, que tenemos 3 líneas horizontales, podemos nosotros activar o sacar nuevos botones en esa parte. Entonces, como verán acá, el menú que estoy desplegando, que a lo mejor no se ve completo, creo que se está cortando un poquito por la grabación, pero todos los que tienen aquí la palomita son los que están activos, son precisamente los que están apareciendo aquí en la parte de abajo. Entonces aquí yo puedo sacar nuevos menús, o si ven que ustedes a lo mejor no tienen alguno que estamos utilizando, pues hay que activarlo en este botón que viene hasta la esquina, ¿no? Bueno, como verán, el programa lo utilizamos en inglés porque pues probablemente ya desde hace muchos años se volvió común utilizarlo siempre en inglés, y todos aprendimos probablemente los comandos también en inglés, y las empresas y todo suelen instalarlo en inglés. Entonces pues prácticamente se quedó así, por lo menos en México, y por eso es que lo utilizamos en inglés, ¿no? Prácticamente ya no sabemos todos los comandos, y pues en general es más práctico para nosotros. Bueno, en el espacio aquí de dibujo de trabajo van a notar que tenemos un símbolo aquí con coordenadas de X e Y. El programa trabaja por medio de coordenadas, y el punto donde está este símbolo, donde está este cuadrito, es precisamente la coordenada 00 o el origen. Siempre es conveniente trabajar cerca del origen. Pues digamos que es más fácil ubicarlo si llegamos a exportar archivos. También es mucho mejor que estén cerca del origen, porque siempre va a ser reconocido incluso por otros programas. Entonces, bueno, siempre es aconsejable trabajar cerca del origen. Y bueno, pues ya veremos ahorita un poco acerca del trabajo con coordenadas. Y para movernos aquí en el espacio, pues prácticamente es mucho con el mouse, nos auxilia mucho. La rueda del mouse
Al girarla pues nos va a ayudar a hacer zoom a cualquier área que nosotros necesitemos, y al dejar presionada la rueda del mouse va a aparecer la manita, o como se llama aquí, el pan, para deslizar o mover nuestra área de trabajo o movernos hacia otro sector, ¿no? Para seleccionar o indicar un punto es con el botón izquierdo del mouse, y con el botón derecho ahí puede haber algunas variantes. Se puede configurar de distintas, bueno, de dos maneras prácticamente. Con una opción aparece un menú donde aparecen el último comando utilizado y algunas herramientas principales. Y otra manera de configurarlo va a funcionar como un enter, digamos, equivalente al enter del teclado, que es como un aceptar, digamos, que es como normalmente yo lo tengo configurado. Ahorita vamos a ver acerca de la configuración. Y bueno, pues que se mueve pues es el cursor. Aquí, mientras estemos en el área de trabajo, pues verán que no es la típica flecha, sino es una cruz, que puede ser también de diferente tamaño, y mientras nos movamos a otra parte de los botones, pues ahí sí ya se convierte en la flecha que siempre estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, para administrar tus archivos de AutoCAD, pues siempre vamos a guardarlos, ¿no? Obviamente. Pues ya saben, podemos guardar con save, o lo que sería guardar, y save as o guardar como, ¿no? Cualquiera de los dos. Ya eso prácticamente seguramente lo conocen, o pues el clásico control S para pues, igual guardar, ¿no? Entonces, pues vamos a colocar el nombre. El formato de AutoCAD, de los archivos de AutoCAD, es DWG, como podrán ver acá. Entonces, cuando escuchen hablar de un DWG, pues es prácticamente AutoCAD, ¿no? Ustedes normalmente no es necesario cambiar la versión en la que guarden un archivo. Eso se puede cambiar aquí abajo. Lo que pasa es que muchas veces compartimos archivos y no todos tenemos las mismas versiones, ¿no? O sea, algunos tendrán una versión más viejita, a lo mejor nosotros tendremos la más nueva, etcétera. O incluso, por ejemplo, a veces tenemos que hacer trámites o sacar una licencia, y ellos piden pues versiones bastante más atrasadas para no tener problemas con abrir los archivos, ¿no? La regla pues es que tú no puedes abrir una versión más actual de la que tú tengas. ¿Sabes qué? Es decir, si yo tengo versión, por ejemplo, 2019, yo no voy a poder abrir un archivo de versión 2020. Sin embargo, si yo tengo versión 2020, sí puedo poder abrir versiones más atrasadas, la 2019, 18 o cualquiera que sea más atrasada. Entonces, ahí a la hora de compartir, pues es importante, pues digamos, saber qué versión tiene la otra persona y pasárselo en una versión igual o más atrasada, ¿no? Para evitar esos problemas, yo siempre guardo en versiones más atrasadas. Como verán, el mío de por sí ya está configurado para versión 2010, y prácticamente no pasa nada con el archivo. O sea, las versiones prácticamente no han cambiado en muchos años. Es poco lo que cambia, y realmente no sufre ningún cambio el archivo, ¿no? Probablemente no es necesario irse más atrás de 2010.
Otro formato que podemos guardar y que también es muy compatible con AutoCAD es el DXF. Pero probablemente con el DXF se llega a perder alguna especie de información, o sea, no como tal a lo mejor del, del dibujo, pero sí, digamos, del archivo. O sea, a veces, por ejemplo, cuando el archivo trae alguna marca de agua de que fue elaborado con la versión de estudiante o alguna cuestión similar, eh, ya no se quita con nada, digamos. Entonces, por ahí creo que si lo guardas, por ejemplo, en DXF, se llega a perder cierta información como esa, ¿no? Entonces, al, al abrir, bueno, al guardar y después abrir un DXF, digamos que se quitan esas marcas de agua o algunas cosillas como de ese tipo, ¿no? Bueno, en cuanto a la configuración del programa, para casi muchas cosas, casi todo lo que tiene que ver con la configuración, visualización, lo podemos hacer a través de las opciones. Podemos acceder escribiendo en el teclado la palabra Options, o podemos hacer botón derecho del mouse sobre la barra de comandos y hacer clic en la parte de hasta abajo, dice Options, ¿no? Se va a abrir un menú que tiene muchas pestañas en la parte de arriba y donde vamos a poder, pues, configurar varias cosas. La verdad es que no vamos a tocar todos los temas porque es demasiado lo que puedes a lo mejor modificar. Desde algunos temas o algunas cuestiones de aquí las estaremos por ahí viendo más adelante, de, pues, digamos, cómo configurar mi archivo cuando lo abro. Ya quiero que salga un nuevo template o una nueva plantilla o diferente. Entonces desde acá podemos controlar cosas como esas o agregar como patrones de relleno nuevos que descargo de internet, cosas así. Pues por aquí lo estaremos haciendo. Y bueno, otras cuestiones en la pestaña de display, por ejemplo, lo que es la cruz o el cursor que tenemos a la hora de dibujar. Con esta opción de aquí de crosshair podemos configurar el tamaño de esa cruz, precisamente, que normalmente viene configurada de un tamaño más o menos pequeña. Entonces acá tú puedes aumentar el tamaño a lo que tú quieras. Yo lo uso al 100%, como ya han podido ver. A mí me gusta de esa manera porque digamos que me ayuda como a veces para ver mis horizontales y verticales, las cosas que estén alineadas, o pues siento que es más práctico, pero bueno, pues lo pueden usar como ustedes gusten. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, en la pestaña Open and Save, lo que les decía precisamente de cómo quieres que por default guarde tus archivos. Por default siempre va a guardar en la versión que tú tengas. Bueno, relativamente, porque digamos que Autodesk no cambia los formatos tan seguido, saca nuevas versiones, pero el formato en el que sigue guardando, por ejemplo, yo tengo 2020 ahorita, y el último formato que existe es el 2018, entonces guarda en el más actual, que es ese. Pero ahí depende de la versión que uno tenga. Pero como verán, yo lo tengo configurado para que guarde en 2010, y con eso ya sé que no importa casi a quién lo comparta, y eso siempre lo van a poder abrir, ¿no? Y ya siempre guarda por default, así ya no tengo que estarle cambiando ahí el, el formato, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que podemos
cambiar aquí, ¿no? Bueno, el programa va guardando, digamos, tus avances en automático y hay una carpeta que se crea por default a la hora de instalar AutoCAD, donde se van guardando pues esos guardados automáticos que hace AutoCAD. O sea, lo que es un poquito complicado es que es una carpeta media escondida, no es así como tan visible, pero bueno, acá yo puedo poner en esta parte cuando quiero que haga esos guardados, ¿no? Entonces acá viene configurado cada 10 minutos y bueno, pues si se llega a cerrar el programa por alguna situación, pues puedo recurrir a esos archivos que se van, digamos, se van sobreescribiendo. eh, no sé, se guardarán tal vez, no sé, 2 o 3 y se van, digamos, sobreescribiendo. Y si yo llego a guardar ya manualmente, probablemente ya desaparecen y así. O sea, no es como que se llene tampoco de archivos ahí, ¿no? Bueno, no es tan raro que de repente se llegue a cerrar el programa o a trabar, entonces pues puede ser útil tenerlo. Y bueno, por ahí tenemos, vamos a avanzar acá en las pestañas a otras cuestiones interesantes o necesarias. Esto de acá, estoy en la pestaña de User Preferences. En esta parte, a la izquierda hasta arriba, tenemos la cuestión del botón derecho del mouse, cómo queremos que funcione. Yo lo tengo configurado de esta manera. Y bueno, la primer pestaña de doble clic, edición con doble clic, la tengo activa. Realmente no lo utilizo tanto, pero si tú llegas a tener un objeto, por ejemplo, no sé, una línea acá, si haces doble clic, te permite aquí como editar algunas propiedades de ese objeto, ¿no? La verdad no lo utilizo tanto, pero bueno, eso es lo que hace con el doble clic izquierdo del mouse y eso es lo que está activo aquí en esta casilla. Y el otro es de shortcut, que es como un atajo, digamos. Es más rápido, digamos, tenerlo desactivado, creo yo. Si está activo, es como una barra de menús que me va a aparecer con el botón derecho del mouse. Entonces, por ejemplo, si está activo y yo, digamos, dibujo una línea, lo podemos hacer con la línea que tenemos aquí arriba. Ahorita todavía no empezamos con lo de los comandos. Y doy clic izquierdo y clic izquierdo en otro punto, el que sea, ¿no? Cuando yo quiero terminar mi línea, si se fijan, sigue activo, ¿no? Como la línea y puedo seguir dibujando. Con botón derecho del mouse me va a aparecer este menú, ¿no? Entonces yo voy a poder elegir acá, por ejemplo, Enter, pues quiere decir que el Enter va a ser equivalente a terminar ya un comando, digamos, ¿no? O para empezar también un comando. Y tengo otros menús como principales, como la manita, etcétera. Entonces ya puedo elegir, ¿no? Si quiero terminar, doy acá clic en Enter. Pero digamos que es pues como más pasos, ¿no? Es un poco más largo el proceso y en mi opinión pues como más lento, ¿no? Si vuelvo a dar botón derecho del mouse, pues igual va a aparecer otra vez el menú con estos comandos principales y hasta arriba va a aparecer la opción de repetir comando línea, que es el último que ocupé. Entonces, si yo quiero rápidamente, digamos, o relativamente rápido,
repetir el último comando usado, pues le doy en repetir línea, ¿no? Entonces vuelvo a comenzar otra línea. Pero bueno, a mi parecer es un poco más lento estar dando clic en el menú, y yo lo configuro aquí en opciones sin ese menú desplegable, ¿no? Lo desactivo, y entonces cuando yo utilizo pues línea o lo que sea y doy botón derecho del mouse, automáticamente da enter, ¿no? O sea, significa como enter y puedo terminar un comando. Igualmente, si vuelvo a dar clic derecho del mouse, va a significar repetir último comando usado, es decir, línea, ¿no? Pero ya no tengo que dar clic en la ventana y es mucho más rápido y eficiente, creo yo, ¿no? Bueno, así lo tengo configurado yo, como ustedes se acomoden. Y bueno, de ahí tenemos en la pestaña Drafting, el tamaño. Es que esto, bueno, todavía no llegamos a ese punto de ver los snaps. Son unos puntos de ayuda que van a aparecer de colores. Ahorita no los vamos a usar todavía, pero aquí yo puedo administrar o controlar el tamaño de ellos, ¿no? O sea, a veces puede ser que estén muy pequeñitos y casi no se vean. Entonces puedes aumentar aquí el tamaño de esos iconos. Y también tenemos en otra pestaña, que es la de selección, otros iconos que también tenemos en el área de dibujo, que son digamos, la caja que tiene el cursor. Si se fijan, ahorita estamos en Selection, ¿no? La pestaña Selection. Si se fijan, el cursor tiene un recuadro en medio que sirve para seleccionar. O sea, cuando yo tengo un objeto o varios, pues puedo seleccionarlo al colocar ese cuadrito encima, ¿no? Y ya puedo hacer clic izquierdo. Si es tan pequeño, pues a veces puede que hasta cueste como colocarse encima de ese objeto, ¿no? Entonces, bueno, ese cuadrito, pues tú puedes controlar el tamaño aquí en la pestaña selección o selection, ¿no? Entonces puedo hacerlo pues así, más grande. Como verán, ya es mucho más grande. Y bueno, no creo que sea necesario tanto. Y el grip son unos puntos azules que tienen los objetos. Dependiendo del tipo de objeto, pero por ejemplo una línea lo va a tener en el punto inicial o en los extremos y en el punto medio. El tamaño de esos puntos azules pues también lo puedo controlar ahí mismo. Esos puntos, pues no es tan común mover los objetos a partir de ellos, pero pues sí puedo seleccionarlos, tocarlos y con eso pues deslizar el objeto o cambiar el tamaño del objeto, pero de una forma inexacta. Entonces, bueno, esos iconos pues también puedo cambiar el tamaño aquí a la derecha. Y bueno, pues creo que sería lo más importante acerca de la configuración. Ya iremos viendo más cosas acerca de esto. En cuanto a la rejilla, que les digo que es esta cuadrícula que observan en su área de trabajo, siempre y cuando tengan este botón de abajo activado, a la hora de dibujar, pues nos puede auxiliar a limitarnos a trabajar nada más sobre esa retícula. La verdad es que yo no suelo ocuparla, pero bueno, pues se puede activar el
el snap, que es como una especie de imán, digamos, que solo me va a permitir trabajar sobre esa rejilla, que es el botón que se encuentra junto, que se activa con F9. Entonces, a la hora de que yo trazo algo, si activo acá la línea, por ejemplo, pues si se fijan, el mouse hasta se mueve de una forma extraña y se coloca únicamente sobre las intersecciones de la rejilla, ¿no? Entonces, eso me va a limitar a solamente hacer clic sobre esos puntos. Las unidades a las que está configurada se puede acceder aquí en la parte de abajo en esta flechita, en Snap Settings, y yo puedo aquí decir el snap. El snap, acuérdense que es lo que va a poner el cursor sobre esos puntos, ¿no? Aquí está cada 10 unidades, es decir, que cada cuadrito, bueno, más bien me va a poner a cada 10 unidades el cursor. Y la retícula, pues este es el tamaño al que va a estar, ¿no? Que acá está cada 10 unidades, ¿no? Entonces cada cuadrito pues mide 10. Y si se fijan, hay líneas un poco más fuertes y esas van a estar cada 5 pequeñas va a haber una línea fuerte, digamos. Esto por eso está aquí 5, ¿no? Si yo lo quiero a cada 10, pues bueno, pues le puedo poner a cada 10 la línea gruesa. Y pues igual acá yo podría poner a una unidad nada más los cuadritos. Tiene que ser cuadrados, ¿no? Entonces forzosamente tiene que ser la misma unidad. Y no es lo mismo, o sea, este es el tamaño digamos, de la rejilla y este es el snap, entonces me va a jalar a cada 10 o a cada uno o a lo que yo diga acá, ¿no? A la izquierda, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, los cuadritos ya se hicieron más pequeños. Si me acerco, pues van a notar que ya hay cuadros más pequeños a la hora de acercarme. Estos digamos que van desapareciendo o apareciendo según el zoom que yo haga. Puede llegar a ser un poco engañoso porque si se fijan a la hora de alejarme, desaparecen los más pequeños y empiezan a aparecer otra vez nuevos cuadros, ¿no? Esto es porque, pues imagínense, si yo me alejo, se va a llenar de líneas y ya ni siquiera voy a notar los recuadros, ¿no? Entonces, por eso es que van desapareciendo y van apareciendo nuevos de un tamaño más grande, o múltiplos, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que de repente puede ser algo engañoso, pero bueno, obviamente cuando yo me acerco y veo que ya no vuelven a aparecer más, quiere decir que ya estoy en el límite o que ya tienen el tamaño que yo asigné, ¿no? Si se fijan acá, el snap yo lo configuré a cada 10, ¿no? Entonces, a pesar de que la rejilla está cada uno, si se fijan, el mouse nada más me lo coloca a cada 10, ¿no? Entonces, bueno, eso se configura desde aquí. Y bueno, pues si le pongo 1 en el snap, entonces sí, el cursor nada más cuando tenga algo activo, algún comando activo. O sea, si yo no tengo nada activo, me deja moverme libremente. Pero ya cuando pongo línea, por ejemplo, entonces sí, ya me obliga nada más a trabajar sobre cierta rejilla, ¿no? En algún caso que ustedes dibujen algo modular y se tengan que ajustar forzosamente a alguna medida, pues tal vez ahí podría ser útil. De ahí en fuera, la verdad, yo no lo veo tan útil y siempre lo mantengo apagado, ¿no? Que es este segundo botón. La rejilla, pues digo, a mí en lo personal no me molesta y la mantengo prendida, ¿no? En cuanto a los comandos que vamos a utilizar, yo les pasé una lista de comandos y ahí pueden consultarlos. Bueno, vienen algunas cuestiones ahí
para, por ejemplo, aparecer y desaparecer las cintas de opciones, que son los botones que ven hasta arriba, que es con el comando ribbon. Para desaparecer los ribbon close, ¿no? Si se les llega a desaparecer, pues ya saben cómo aparecerlo, ¿no? Acá están los comandos. Y vienen los comandos de dibujo. Estos comandos, pues bueno, tienen un nombre, digamos, completo, que, bueno, pues como ya les había dicho, viene en inglés, como línea, por ejemplo, círculo, circle, arc, etcétera, ¿no? Vienen aquí todos los nombres. Cuando yo escribo un comando, pues van a ver que aparece, o escribo nada más, empiezo a escribirlo y aparece todo el nombre, ¿no? Sin embargo, existen también los llamados alias. Los alias, pues es una especie de abreviación para hacer más eficiente el dibujo, digamos, y poder dibujar aún más rápido. Entonces, en lugar de tener que escribir todo el comando completo, que ahí sí sería pues a lo mejor un poco tardado, podemos escribir nada más la abreviación o el alias. Entonces, todos los comandos, o casi todos, tienen un alias, ¿no? Sobre todo, pues los más comunes es un alias muy corto, nada más de una letra, y pues es muy rápido usarlo, ¿no? Entonces, hay que aprenderse todos estos alias, por lo menos los principales. Entonces, por ejemplo, el alias de línea, pues es L. Entonces, yo nada más tengo que escribir L y dar un Enter, ¿no? Para empezar a utilizar línea. De la misma manera, círculo, pues nada más es C y Enter, ¿no? Arco es A y Enter. Rectángulo es un poco más largo, es Rec. Elipse, rellenos es H de hatch, polilínea, PL. Bueno, estos son uno de los principales en cuanto a herramientas de dibujo, pero tenemos otros de visualización. La manita, si no la puedo utilizar con el mouse, el comando se llama pan y la abreviación es con P. El zoom, Z. Hay diferentes tipos de zoom que los vamos a ver más adelante. Modificación, que sería como mover objetos, copiar objetos, pues también tienen un comando. Los snaps que veremos más adelante, sus abreviaciones. Y los modos de dibujo también siempre se activan con la barra de abajo de la derecha y aparte con los F del teclado. Recuerden que en las laptops normalmente los Fs no vienen activos nada más con el botón de F, sino que tenemos que apretar primero un botón que dice Fn y luego ya el botón de F1, F2. Hay una manera de configurar también eso en las opciones de Windows, donde tú puedes decir que principalmente funcionen como F, todos esos, y no para subir el volumen y todo eso, ¿no? Entonces puedes invertir, digamos, como la función de los botones de F. Nada más busquen en internet, seguramente encuentran un tutorial para invertir eso, ¿no? En computadora de escritorio no hay problema, ¿no? Bueno, los comandos, como les digo, siempre funcionan con un Enter, como les decía. Entonces, si yo quiero dibujar una línea, pongo L en el teclado y Enter, ¿no? La verdad es que ya ni me tengo que fijar en lo que está apareciendo acá ni nada. Ya nada más doy L, Enter en el teclado o barra espaciadora. La barra espaciadora también funciona como Enter en AutoCAD, ya sea el Enter tradicional o la barra de espaciadora. Es más fácil la barra espaciadora porque es más grande, más fácil de encontrar, digamos,
Entonces, normalmente yo ocupo la barra espaciadora, es muy rápido, ¿no? Como Enter, y pues ya saben que botón derecho del mouse también significa Enter si tienen activado la opción, ¿no? Bueno, el programa de AutoCAD, como les decía, funciona a través de coordenadas. Y bueno, pues aquí tengo, digamos, un dibujo para ejemplificar lo que son las coordenadas. Estas coordenadas no las vemos como tal. Obviamente no viene aquí la numeración. Un poco la rejilla nos da como la idea de estas coordenadas, pero no las vamos a ver como tal, ¿no? Entonces, lo que les decía es que la coordenada 0 siempre va a ser donde se encuentre este icono de aquí. Y a partir de ahí, pues hagan de cuenta que vamos a contar. Hacia la derecha es el eje X y hacia arriba es el eje Y, ¿no? En este caso solo trabajamos 2 dimensiones, son los únicos 2 ejes, ¿no? Cuando ustedes llegan a trabajar con 3 dimensiones, pues ya vendrá el eje Z, ¿no? Pero por ahora solo habrá, digamos, dos ejes, ¿no? Esto por si llegan a ver alguna vez una coordenada con tres números, ¿no? Es por eso, por el eje vertical. Bueno, entonces aquí yo tengo, digamos, un dibujo, una figura, y pues obviamente se compone de varios puntos, ¿no? En esta parte pues tenemos lo que podríamos considerar como el primer punto. Obviamente depende de donde yo puedo empezar, a donde yo quiera, ¿no? Pero podríamos decir que este es el inicio, después sigo hacia acá. Entonces, para hacer un trazado, pues voy a ir haciendo clic en diferentes puntos, ¿no? Sobre todo cuando pues quiero trabajar ya con medidas exactas. Entonces, hay diferentes maneras de trabajar. Tenemos coordenadas absolutas, relativas y polares. Vamos a practicarlas un poco más y se van a familiarizar más con ellas con los ejercicios. Pero bueno, se los explico rápidamente. La absoluta es la que va a tener en consideración siempre el mismo inicio o la misma coordenada 0, ¿no? El mismo punto de origen. Entonces acá yo para esta figura tengo las coordenadas absolutas en color blanco. Entonces para medir esa coordenada, pues siempre vamos a tener en consideración este punto 0, 0, ¿no? Entonces este primer punto que tenemos acá está ubicado 10 a la derecha, es decir, 10 en X, y 10 en Y, es decir, hacia arriba, ¿no? Y por eso lo escribimos 10,10. Primero se escribe la coordenada X y luego la coordenada Y. Y en caso de haber coordenada vertical, pues sería la tercera, separado por una coma. Entonces, bueno, esta es nuestra coordenada absoluta. Y para el siguiente punto, la coordenada absoluta sería 20,10. Entonces, igualmente, la coordenada absoluta toma en cuenta el origen y desde ahí mide el punto que estamos ubicando aquí. Es decir, que está a 20 en X y 10 en Y, ¿no? Y así todos los puntos, ¿no? Entonces siempre vamos a tener una coordenada absoluta y una coordenada relativa, y yo puedo dibujar en la que yo quiera, ¿no? Bueno, la coordenada relativa va a tomar en cuenta el punto anterior. Entonces, si estoy dibujando una figura, pues a lo mejor comienzo. El primer punto, pues sí va a ser, digamos, igual, digamos, tal vez absoluto, digamos, en cualquiera de los dos casos, o arbitrario, ¿no?
Pero a partir de ahí, si yo comienzo acá y voy luego al segundo punto, que es este, entonces la coordenada relativa va a tomar en cuenta el punto anterior. Entonces para este segundo punto, la coordenada relativa va a ser 10,0. Es decir, que se va a mover del punto 1, que es este de aquí, 10 en el eje X y 0 en Y. Es decir, en Y no se mueve, se mantiene igual, ¿no? No se mueve ni para arriba ni para abajo. Y así sucesivamente, cuando voy al tercer punto, que es este de acá, va a tomar en cuenta la coordenada relativa el punto anterior, es decir, el punto 2. Entonces, en este caso, la coordenada relativa es 5,10. Se está moviendo 5 a la derecha en X y en Y 10, ¿no? O sea, 10 para arriba. Bueno, eso es básicamente las coordenadas. Las polares las vamos a ver en los ejercicios que realicemos. Bueno, el dibujo de líneas, como les decía, pues vamos a comenzar con la línea simple, ¿no? Que es L. Entonces, para dar el comando, háganlo, traten de siempre hacer todo con comandos, ¿no? Así se les van a ir grabando. Entonces, apretamos L en el teclado y damos Enter, barra espaciadora, que es lo más rápido. Y entonces ya va a quedar activo el comando. Si se fijan, cambia el cursor, desaparece el cuadro y ya puedo hacer yo clic en donde yo quiera. Aquí hay, pues, como les decía, con las coordenadas diferentes opciones. Puedo hacer clic manualmente y empezar en un punto arbitrario, o puedo desde un principio indicar una coordenada y me va a colocar en ese punto. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a hacer sin coordenadas, nada más voy a hacer un clic y pues como verán se coloca el primer punto y ya puedo seguir dibujando y colocando los demás, ¿no? Siempre permanece activo y puedo hacer toda la figura que yo quiera. Cuando quiera terminar doy botón derecho o Enter, ¿no? Tenemos otro que es polilínea. En este caso, la línea normal, si ustedes seleccionan lo que acabamos de dibujar, van a notar que son líneas separadas, o sea, puedo elegirlas independientemente, o sea, no están unidas. Este es lo que hace la diferencia entre la línea y la polilínea, ¿no? La polilínea, el comando es PL, Enter, y igualmente prácticamente el proceso es el mismo. Yo puedo dibujar la línea que yo quiera, Enter y termino, ¿no? Pero a la hora de seleccionarlo, todo el conjunto de líneas va a estar unido, ¿no? Más adelante van a ver la funcionalidad de que estén unidas o no. Ahora, para la selección de estas, nosotros tenemos varios tipos de selección. Uno es selección directa, que simplemente ponemos el cursor sobre la línea y pues lo vamos seleccionando, ¿no? Uno por uno. Otro es por medio de un recuadro. El recuadro de selección se hace igualmente con botón izquierdo del mouse. En cualquier punto doy botón izquierdo, suelto el botón y deslizo el mouse. Entonces van a ver que se forma un recuadro de selección. Este va a ser de color, el color va a depender hacia dónde me mueva. Si me muevo hacia la izquierda, va a ser de color verde, y si me muevo hacia la derecha, va a ser de color azul. Hay una diferencia, obviamente, por eso la diferencia de color. Cuando es verde o cuando me muevo hacia la izquierda, todo lo que yo llegue a tocar, aunque sea solo un pequeño pedazo de la línea o del objeto, va a ser seleccionado. Si se fijan, cuando
con un poco que toque aquí alguna línea, ya se resalta, no quiere decir que va a ser seleccionada. Entonces, aunque no la encierre por completo en el recuadro, va a quedar seleccionada, ¿no? Debo dar otro clic para terminar el recuadro y listo, ¿no? Y cuando yo me muevo, cuando empiezo un cuadro de selección, por ejemplo aquí, y me muevo hacia la derecha, van a notar que aunque yo toque un pedazo de la línea, no se va a sombrear. Entonces, en este caso, únicamente se va a seleccionar la línea o el objeto cuando quede totalmente dentro del recuadro, ¿no? Esto va a ser muy práctico en un futuro porque vamos a en un futuro ya tener muchos objetos y muchas líneas en, en nuestros dibujos, ¿no? Entonces, pues a veces vamos a tener que, o queremos seleccionar nada más algunos, algunos objetos y otros no. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todas las líneas verticales, o sea, en lugar de seleccionar una por una, que me voy a tardar bastante, o imagínense que sean más todavía, para eso tenemos el recuadro, ¿no? Yo puedo seleccionar de izquierda a derecha y únicamente dejar dentro lo que son las líneas verticales, ¿no? Entonces, aunque esté tocando las líneas horizontales, al no estar totalmente dentro, no las va a seleccionar. No, obviamente si selecciono de derecha a izquierda, pues sí se van a seleccionar todas, ¿no? Entonces, esa es como la facilidad de seleccionar por medio de un recuadro, ¿no? Puedo esquivar, por decirlo así, algunos objetos, ¿no? Y luego, aparte de eso, todavía tenemos otro método de selección aún más flexible. Puede ser que lleguemos a tener a lo mejor cosas todavía, pues a lo mejor no ortogonales, ¿no? En este caso, el recuadro pues funciona perfectamente, pero puede ser que por ahí, pues no sé, tengamos a lo mejor algunas líneas en diagonal o lo que sea, algunos objetos o cosas más complejas. Y bueno, tenemos otro método de selección que es dejando presionado el botón izquierdo, ¿no? Entonces en ese caso van a ver que yo puedo crear como una selección mucho más libre, ¿no? Entonces puedo esquivar todavía más algunos objetos que a lo mejor no quiero seleccionar. Y en este caso, pues el criterio de selección es igual. O sea, si es hacia la izquierda, va a seleccionar todo y hacia la derecha únicamente lo que esté totalmente dentro, ¿no? Entonces, hacia la derecha, por ejemplo, podría esquivar esas líneas verticales, ¿no? Que no quiero seleccionar. Suelto. Entonces, únicamente me está seleccionando las que quedaron completamente dentro de mi área de selección, ¿no? Otro tip para seleccionar u otra herramienta es la de selección. Entonces, supongamos que de todas estas líneas yo quiero seleccionar todas menos a lo mejor una o dos. Entonces, en lugar de tener que seleccionar una por una y tener que solamente esquivar, por ejemplo, una línea, o supongamos que me equivoqué y estuve seleccionando una por una y me pasé. Y pues imagínense tener que empezar otra vez una por una, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues tenemos también la de selección. La de selección funciona con la tecla Shift del teclado. Si yo dejo apretado Shift y toco una línea que ya está seleccionada, la va a deseleccionar, ¿no? Entonces con eso puedo quitar de mi selección
alguna cosa que se me pasó o que no quería, todo lo que yo quiera con Shift, ¿no? Y si quiero aumentar selección, pues simplemente ahí no tengo que apretar nada, simplemente hacer clic ya sea directamente o con cuadro de selección, ¿no? Entonces Shift siempre va a ser para deseleccionar. Ahora, para suprimir existe un comando que es borrar o erase, o en botón lo tenemos aquí como la goma, pero la verdad es que lo más rápido es con la tecla suprimir del teclado, ¿no? Casi universal. Con suprimir podemos borrar cualquier cosa, ¿no? En cuanto al zoom, si ustedes quieren acercarse, pues ya saben que con la rueda del mouse, ¿no? Pero a veces queremos a lo mejor acercarnos a una zona muy específica, o de repente nos perdimos en el dibujo y ya estoy muy alejado, sobre todo que aquí el área de trabajo es infinita. Entonces tenemos algunas herramientas de zoom que seguramente les van a ser muy útiles. Entonces el comando de zoom se activa con la letra Z. En general todos los comandos van a observar ya sea la línea o sobre todo de la polilínea, siempre que estamos trabajando, si se fijan, en la barra de comandos van a venir las indicaciones, ¿no? Entonces, ahí va a decir especifica el primer punto, ya que di un punto va a decir especifica el siguiente. Este es un comando fácil realmente, pero para otros comandos a lo mejor más complejos nos podemos ayudar de lo que dice en la barra de comandos, ¿no? Las indicaciones. Y muchos comandos tienen también unas opciones extra o variaciones del comando. Si se fijan, por ejemplo, la polilínea, a la hora de que ya comencé mi línea, aparecen variantes aquí en la parte de la barra de comandos, donde puedo yo, por ejemplo, cambiar de una línea recta a un arco. Puedo, por ejemplo, cerrar mi línea aquí donde dice close. Y bueno, algunas otras opciones. No puedo regresar a un punto anterior con undo. O sea, si me equivoqué y no di clic donde era, o en el último trazo, puedo dar clic en undo. Se puede dar clic o se puede escribir la palabra o la letra que viene en azul. Si se fijan, viene una letra en azul. Entonces, si yo, por ejemplo, doy la letra U, Enter, entonces aplica undo, que va un paso atrás. Si aplico la letra A, por ejemplo, A, Enter, voy a comenzar a hacer un arco. Entonces, muchos comandos tienen siempre esas funciones o variaciones, ¿no? Si yo quiero también salir de un comando, terminar algo, también tenemos la tecla Escape del teclado, siempre para salir. O sea, a lo mejor puse un comando que no era el que quería, pongo Escape y se sale, ¿no? Siempre lo van a estar ocupando todo el tiempo el ESC o Escape del teclado, el que está en la esquina superior izquierda, ¿no? Muchas veces Escape o una o dos veces y se sale de cualquier comando, ¿no? Bueno, del zoom decíamos, si ustedes ponen la letra Z, Enter, van a ver que de entrada ya aparecen varias opciones. Muchas veces viene como una opción por default, que en este caso es la de Window, en la que yo trazo un recuadro y me va a hacer un acercamiento a ese recuadro que yo indiqué. Entonces hay muchos tipos de zoom. Como verán, aquí aparecen todos. Tenemos zoom all, zoom center, dinámico, extends, previews, scale, me pone una escala determinada,
window, object, ¿no? Tal vez los más útiles, pues tal vez sea zoom all. Zoom all me va, digamos, a poner la vista que viene de inicio y lo que viene configurado de inicio, ¿no? No quisiera detenerme tanto a cómo cambiar eso porque no le veo tanta funcionalidad. Ese tal vez no lo ocupo tanto. El que más ocupo es el de Zoom Extend, por ejemplo. Entonces ponemos Z, Enter, y ya casi me lo sé de memoria, pues ya sé que ocupo el Extend, entonces ya nada más doy Z, Enter, y luego E, Enter, que es el de Extend, ¿no? El de Extend me acerca a todo lo que yo tenga dibujado. Entonces es muy práctico si me llego a perder o lo que sea, ¿no? Hay nada más cuidado porque a veces por algún error luego llegan a dibujar cosas por otra parte y tienen un archivo muy sucio por todas partes, y ahí pues es engañoso el zoom extend porque va a ser un zoom muy alejado ya que tengo aquí líneas perdidas por acá, por acá. Entonces, si ven que hay algo extraño con el zoom extend, es probablemente porque hay objetos por ahí perdidos, podríamos decir, ¿no? Luego tenemos el zoom window, que les digo que es el que viene por default, ya ni siquiera tengo que apretar la W, ¿no? Es el que viene activo. Entonces hago un recuadro y me acerca a esa zona, ¿no? A veces quiero acercarme a una zona muy pequeñita, pues hago un recuadro ahí, ¿no? Y el otro que también puede ser útil es el de Object, ¿no? Aprieto o Enter, selecciono un objeto, Enter, y me va a acercar a donde está ese objeto, ¿no? Específicamente. Entonces, bueno, son los diferentes tipos de zoom. Apréndanselos porque son, sobre todo esos que les dije, son bastante útiles. El zoom extend también tiene como un atajo con el mouse. Si ustedes aprietan doble vez la rueda del mouse, es el equivalente a zoom extend. Entonces va a acercarse a todo lo que tengan dibujado. Es bastante útil, bastante rápido de usar. Bueno, vamos a comenzar con los ejercicios donde ustedes van a practicar el trazado de líneas y los diferentes métodos para dibujar, ¿no? Hay métodos que tal vez no son tan prácticos o no vamos a utilizar como en el día a día, como por ejemplo el de coordenadas absolutas, pero en algunos momentos específicos, pues pueden ser muy útiles. A veces para trazar un terreno viene con coordenadas, o quiere un punto específico, o copiar algo de un punto o de un archivo a otro. Muchas veces para que no se mueva, pues lo hacemos por medio de coordenadas. Entonces, algunos, como les digo, no es que los vamos a ocupar día a día, pero sí son útiles y hay que pues aprendérselos y sabérselos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con dibujo por medio de coordenadas absolutas. Tenemos esta figura y como verán vienen las coordenadas de cada punto. Entonces realmente podríamos comenzar con el punto que nosotros quisiéramos, ¿no? Yo voy a comenzar del 0, 0. Realmente es bastante fácil, no es tan complicado. Solamente vamos a dar el comando línea. Podemos utilizar en este caso, sobre todo, cualquiera de los dos comandos, línea o polilínea. Entonces voy a dar línea, enter, y vamos a indicar la primer coordenada, que es 0, 0, y damos un enter. Entonces nos va a colocar en el origen, y así vamos a continuar indicando el siguiente punto. El siguiente punto es 171.6, 0 y damos enter. El siguiente punto es 171.6, 72.15. Bueno, y así nos seguiríamos, ¿no? Aquí hay algo muy importante
En cuanto al AutoCAD, de repente va a depender un poco de la configuración. Si llegan a tener un problema como este, por ejemplo, que tengo acá, el tercer punto, si se fijan, ya no me manejó una coordenada absoluta, sino relativa. O sea, el X era 171.6. Realmente, si fuera coordenada absoluta, pues no se movería, porque el segundo punto está también en esa coordenada. Entonces, en lugar de hacer eso, me está manejando una coordenada relativa. O sea, está sumando en X a partir de este punto, está sumando otra vez 171.6. Si les llega a pasar eso, sobre todo lo van a notar en el tercer punto. Van a necesitar desactivar una configuración aquí en AutoCAD. Van a tener que ir al botón que tienen en la parte de abajo hasta la derecha, que son 3 líneas horizontales, y van a tener que activar este renglón que dice Dynamic Input. Entonces lo activan, debe aparecer como la flechita y va a aparecer en la parte de aquí abajo el botón de eso, ¿no? De Dynamic Input. Probablemente lo van a tener prendido, o sea, aunque no esté activo, puede que esté prendido. Entonces tienen que apagarlo, debe estar así, ¿no? En azul oscuro. Y con eso van a desactivar, digamos, para que no trabaje con coordenadas relativas, ¿no? Entonces, por default va a trabajar en coordenadas absolutas, ¿no? Entonces, de esa manera ya van a poder trazar su figura. Para la segunda figura, lo que vamos a hacer es trabajar con coordenadas relativas. Acuérdense que en este caso toma siempre el punto anterior y de ahí suma las coordenadas que nosotros indiquemos. Para eso tenemos dos opciones. Una es, como pueden ver acá en las indicaciones del PDF, es dejar la configuración como la tenemos y utilizar, antes de indicar las coordenadas, una arroba. Con eso indicamos que queremos que sean coordenadas relativas. Otra opción es en AutoCAD activar el botón que les había comentado de Dynamic Input, y con eso se activan también las coordenadas relativas, ¿no? Lo voy a dejar desactivado y lo voy a hacer con el arroba, que a lo mejor es como la más usual. Y bueno, entonces vamos a comenzar una línea. Déjenme abrir esta. Realmente lo vamos a ubicar, pues tratando de que no esté tan alejado del que ya hicimos. Lo vamos a ubicar junto. Bueno, en este caso yo le puse los números porque no se veían tan claros, pero no es necesario que le pongan los números ustedes. Entonces lo vamos a colocar, puede ser aquí un poco a la derecha. Entonces comenzamos con línea, L, Enter. Y podemos comenzar en cualquier punto, puede ser arbitrario, ¿no? Nada más que calculen que pues, no se vaya a unir con el otro. Entonces, como el punto 1 está todavía, la figura viene más hacia la izquierda, pues me voy a ir más para acá para que no se vaya a encimar. Entonces indicamos el primer punto y a partir de ahí vamos a empezar a dar puras coordenadas relativas, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener que, pues, digamos, no viene como tal la coordenada, sino de acuerdo a las medidas que vienen ahí, tienen que, pues, digamos, traducirlo a coordenada, ¿no? Entonces, del punto 1 o de P1 a P2 tiene 90 hacia la derecha. Entonces pongo arroba
En X va a tener 90, es decir, 90 a la derecha, entonces pongo 90, coma, y en Y, es decir, hacia arriba, pues no se mueve. Entonces ponemos 0, ¿no? Damos Enter. Y bueno, pues así nos vamos. El P3, pues ponemos arroba. En este caso se mantiene en X igual, entonces ponemos 0, coma, y en Y 50, ¿no? Enter. Luego, nuevamente arroba. Tiene 85 en X, 0 en Y. Luego tenemos otra vez arroba. En este caso va hacia abajo, 30 hacia abajo. Entonces podemos indicar también negativos acá. En X va a ser 0, y en Y va hacia abajo, ¿no? Menos 30. Enter. Y bueno, pues de esta manera continuamos. En este caso también va en negativo y pues bueno, tenemos que sumar las dos cantidades que tenemos ahí. En este caso tenemos una línea en diagonal, pero aún así con coordenadas perfectamente lo podemos dar. En X se mueve 30 a la derecha y en Y está hacia abajo, o sea, menos 90. Bueno, ahí tenemos ya la segunda figura. Después tenemos las coordenadas polares, ¿no? Esta, bueno, no la he explicado. Las coordenadas polares, nosotros vamos a indicar la medida y vamos a indicar el ángulo al que queremos que vaya, ¿no? También pueden ser en ocasiones algo útiles cuando queremos pues trazar en ciertos grados y para evitarnos el paso de después tener que rotar la línea o el objeto, desde que lo trazamos ya podemos indicar que vaya en un ángulo determinado. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera figura, que es bastante básica, es un triángulo y vienen indicados los grados y viene aquí pues prácticamente los puntos que tenemos que ir indicando, ¿no? Vienen acá para el primero indicado. Entonces prácticamente tenemos que ir dando esto que viene acá. Y para el segundo ustedes ya lo tienen que, pues digamos que sacar, ¿no? Les explico cómo está lo de los ángulos. En AutoCAD los ángulos se miden empiezan a la derecha. Si yo tengo un punto aquí, el 0 está a la derecha y van al contrario de las manecillas del reloj, es decir que 90 va a estar hacia arriba, digamos, 180 hacia la izquierda, entonces va aumentando en este sentido, ¿no? Entonces aquí hacia abajo tendremos 270 y pues así hasta que cerramos en 360 grados. Entonces pues comenzamos igualmente una línea, el primer punto, y estas siempre también tenemos que poner arroba para indicar que queremos coordenadas polares. Entonces indicamos la medida, que son 50, o sea, la línea va a medir 50. Después ponemos el símbolo de ángulo, que lo van a encontrar del lado izquierdo de la letra Z.
y indicamos el ángulo. En este caso, el ángulo es 0, ¿no? Entonces 0, enter. Entonces para el segundo punto tenemos arroba 50 ángulo 120. Acuérdense, ahí hay que sumar del 0, que sería hacia la derecha, hacia la izquierda, digamos, ¿no? Entonces por eso es que tenemos 120 grados, ¿no? Y después arroba mide también 50 y el ángulo igual, ahí hay que sumar, o sea, ahí nos está dando el ángulo, pero está indicándolo desde la línea de abajo. Nosotros lo estamos midiendo desde este último punto que tenemos aquí arriba. Entonces yo empiezo a medir de la derecha, tengo 0, 90, 180 y le tendría que sumar 60, entonces serían 240. Bueno, el siguiente pues se los dejo para que ustedes lo realicen. Y por último, el concepto es el mismo. Y por último tenemos esta otra figura. En este caso, pueden escoger el método que ustedes quieran. Sobre todo líneas, más bien coordenadas absolutas, pues no se presta, ¿no? Pero pueden escoger entre coordenadas relativas o podrían hacerlo también con coordenadas polares, el que ustedes gusten. En este caso, tienen que utilizar forzosamente polilínea porque tenemos que hacer un arco y únicamente la opción de polilínea me da la opción de a la hora de ir trazando de cambiar a arco, ¿no? Entonces, realmente ya no voy a explicar todo, simplemente la parte del arco. Entonces utilizamos polilínea, ponemos PL, enter. Entonces pongo arroba 90 ángulo, perdón, 80, que es la medida, ángulo 90, porque va hacia arriba, ¿no? Enter. Y después, como estamos utilizando polilínea, aquí me va a dar en la parte de abajo de los comandos una opción para cambiar a arco. Entonces ahí le vamos a apretar a enter o le apretamos acá donde dice arc con el mouse, ¿no? Y entonces pues ya vamos a indicar la medida. En este caso lo que me está pidiendo es el diámetro. Yo puedo también cambiar acá a radio. Entonces recuerden, en el ejercicio pues viene indicado el radio. Acá me pide el diámetro, ya sea que le cambio acá o entonces le sumo y le doy 60, ¿no? Pero para indicar el siguiente punto, pues más bien lo voy a hacer con coordenada. Entonces voy a poner arroba la medida, que va a ser en este caso de lado a lado, por lo tanto va a ser diámetro. Entonces le voy a poner 60 menos 60 porque va, no, perdón, aquí polar es con ángulo, ¿no? 60, y ya con el ángulo le vamos a decir precisamente que vaya hacia la izquierda, ¿no? Entonces ángulo 180 y enter, ¿no? Ahora acá sigue activo la cuestión del arco. Entonces nosotros queremos volver nuevamente a trazar líneas. Volvemos aquí a la barra de comandos o damos L enter y le ponemos línea, ¿no? Y pues ya continuamos con nuestro trazado
si estamos con polares. De hecho, tú puedes cambiar, o sea, si de repente ya no quieres utilizar polares, pues simplemente no importa que estés en un trazado, utilizas coordenadas relativas, que a lo mejor para acá por ejemplo la línea que viene inclinada, pues no sé exactamente a lo mejor qué ángulo tiene, no estoy seguro, entonces me conviene más utilizar coordenadas relativas, ¿no? Entonces pues pongo arroba, en los dos casos pues ven que es con arroba, entonces arroba en X se queda en 0, 0, Y va hacia abajo, entonces menos 10, ¿no? Entonces ahí ya lo estoy haciendo con coordenadas relativas, ¿no? Pero yo puedo estar cambiando, no importa, ¿no? Entonces arroba menos 30, 0. Y después viene la línea inclinada, que esa que les digo sería complicado en coordenadas polares. Entonces vamos a poner igual en relativas arroba en X se mueve 40 hacia la izquierda, entonces menos 40, y en Y se mueve también 40, ¿no? Menos 40. Bueno, pues ya lo tenemos ahí, todas las figuras en un mismo archivo. Aquí nada más faltaría la que van a hacer ustedes también por su cuenta. Pues ya nada más nos quedaría guardar nuestro archivo, le pueden poner su nombre, el número de ejercicio, y pues eso sería todo por esta ocasión, y pues nos vemos la próxima clase.